En esta lección aprenderás cómo llevar a cabo la sobrecarga del constructor y también en qué consiste el destructor y cómo funciona. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la que vamos a ver cómo llevar a cabo la sobrecarga del constructor. Si ustedes recuerdan de una lección anterior donde vimos la sobrecarga de métodos, cuando llevamos a cabo la sobrecarga básicamente consiste en crear dos o más versiones de un mismo método. El constructor al fin y al cabo es un método especial, pero es un método, entonces también podemos aplicarle la sobrecarga. Esto quiere decir que nosotros podemos utilizar más de una versión de constructor en la clase que queremos instanciar, dependiendo, de las necesidades que tengamos. Entonces podemos tener un constructor sencillo que digamos instancie con valores de default. Podemos tener otro constructor en el cual solamente recibamos algunos parámetros e instancie con los valores de los parámetros y los demás los solicite directamente. O podemos tener otra tercera versión de constructor en la cual pasamos todos los parámetros necesarios e instancia colocando o asignando los valores de esos parámetros. Eso ya va a depender de nosotros. Lo importante es que podemos llevar a cabo la sobrecarga también al constructor y aprovechar diferentes versiones de constructor al momento de crear nuestro objeto, dependiendo de qué sea lo que más nos convenga en ese punto. Realmente programar la sobrecarga de constructor no es muy complicado, ya que vamos a seguir las mismas reglas que para hacer la sobrecarga de cualquier método. En este programa que tenemos acá, tenemos una clase que es la clase cPersona. Me encuentro en main y estoy creando dos instancias. Si se fijan, tengo una primera instancia que se llama per1, tengo cPersona per1 es igual a new de cPersona. Entonces acá yo estoy haciendo la invocación al constructor sin pasar ningún tipo de parámetro. Es decir, yo aquí puedo localizar que tengo una versión de constructor. Sin embargo, cuando estoy instanciando a per2, que también es de la clase cPersona, cuando se lleva a cabo la invocación al constructor, estoy pasando dos parámetros. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Me está indicando que existe una segunda versión de constructor. Es decir, que cPersona tiene al constructor sobrecargado. Bueno, luego simplemente llevo a cabo los muestra para cada uno de ellos. Entonces, cPersona tiene al constructor sobrecargado. Yo puedo utilizar una u otra de las versiones que yo tengo. Incluso vamos a poner acá otra vez cPersona per3 es igual a new de cPersona. Si se fijan, ¿qué aparece ahí? Me aparece cPersona.cPersona más una sobrecarga. Como yo ya tengo mi clase con el constructor sobrecargado, el IDE de Visual Studio me está reconociendo eso de tal manera que cuando yo intento llevar a cabo la instanciación de otro objeto de tipo cPersona, me dice que bueno, hay una sobrecarga más. Acá podemos ver ya la lista de las sobrecargas. Tengo la versión en la cual no estoy utilizando ningún tipo de parámetro y tengo una segunda versión en la cual yo voy a necesitar una cadena como primer parámetro y un entero como segundo parámetro. Entonces, bueno, Visual Studio va a reconocer cuando nosotros tenemos la sobrecarga del constructor. Ok, ahora vayamos a cPersona para ver cómo es que se hace esto. Aquí estamos ya en la clase cPersona y en la clase cPersona, bueno, es similar a la lección anterior. Tenemos dos atributos, el atributo nombre que es de tipo cadena, el atributo edad que es de tipo entero. Y creo mi primera versión de constructor. Mismo nombre que la clase, recuerden que eso siempre va, el mismo nombre de la clase, sin ningún tipo, el acceso público, y esta versión de constructor no va a necesitar de ninguna clase de parámetros. Por eso estoy dejando los paréntesis vacíos. Luego está el bloque de código del constructor, y adentro del constructor simplemente estoy creando una variable
de tipo string, una cadena que se llama temp_edad, que me va a ayudar para llevar a cabo la petición de la edad. Entonces, bueno, nuestro mensaje de estamos en el constructor, hago la petición del nombre adentro del constructor y luego llevo a cabo la petición de la edad. Esos valores que yo he pedido se asignan en los atributos nombre y edad. Entonces, esta es mi primera versión de constructor. Sin embargo, yo estoy utilizando dos versiones. Estoy haciendo uso de un constructor sobrecargado. La segunda versión es esto que tenemos acá. En esta versión simplemente estoy creando nuevamente un método que es el constructor y es una sobrecarga. ¿Por qué? Porque es el mismo nombre del método. Es una segunda versión del mismo método que en este caso es el constructor. Entonces mismo nombre de la clase, sin tipo, acceso público, pero en esta ocasión estoy indicando que yo necesito recibir dos parámetros. El primer parámetro que va a ser pnombre, que es de tipo string, y el segundo parámetro que va a ser pedad, que es de tipo entero. Posteriormente viene el bloque de código del segundo constructor. Aquí, bueno, tenemos el mensaje. Vamos a poner, estamos en el constructor sobrecargado para que sea más fácil distinguir entre uno y otro. Y luego simplemente la asignación de lo que yo recibí como parámetros a los atributos de la clase. Entonces ya tengo yo dos versiones de constructor. Si fuera necesario, podría crear una tercera versión de constructor o una cuarta, dependiendo las necesidades de esta clase en particular. Pero aquí lo importante es que la metodología es lo mismo. Simplemente creamos una nueva versión del constructor y obviamente, bueno, la tenemos que aprovechar. Si nadie va a aprovechar esa versión, no tiene sentido, entonces es mejor no construirla. El resto del programa es prácticamente lo mismo. Bueno, tenemos las propiedades y el método muestra. Entonces, regresando a main, cuando se instancia per1, bueno, se instancia esa persona y queda asignado o referenciado per1, ¿qué sucede acá? Bueno, se está invocando la primera versión de constructor. Y luego cuando estamos instanciando a per2, pues se está usando la segunda versión del constructor. ¿Qué versión se utiliza? Eso lo decide C# basándose en la cantidad y los tipos de parámetros que nosotros estemos pasando. Luego tenemos simplemente aquí las impresiones de muestra. Ok, bueno, vamos a ejecutar este programa. Ok, estamos esperando que acabe de compilar. Aquí está. Dice, estamos en el constructor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos trabajando con el constructor que no tiene parámetros, es decir, nuestra primera versión, el que es para per1. Me pide el nombre, vamos a ponerle José, me pide la edad, le ponemos 30. Y luego me imprime, estamos en el constructor sobrecargado. ¿Esto qué es? Bueno, es la invocación al constructor con la versión sobrecargada, que es para el objeto per2. Aquí está. Y bueno, llevamos a cabo simplemente la verificación que los datos estén bien. Tenemos el muestra de per1 que nos imprime José y 30. Y tenemos aquí el muestra de per2 que nos imprime Juan y 27. Y de esta manera hemos visto cómo se lleva a cabo la sobrecarga del constructor y cómo la podemos utilizar. Vamos a aprovechar para ver otro elemento importante que es el destructor. El destructor también es un método al igual que el constructor y es un método especial. El destructor va a ser un método que se invoca automáticamente cuando el objeto está a punto de ser destruido. Justo antes de que el objeto se destruya, entonces se invoca el destructor. El destructor no es el que destruye el objeto, simplemente es el método que se invoca justo antes de que ese objeto se destruya. ¿Cuándo se va a destruir el objeto? Bueno, pues cuando finaliza el programa o cuando salimos del ámbito de ese objeto en particular. ¿Cómo vamos a crear entonces un destructor?
Vamos a la clase persona y aquí ya tengo creado su destructor. Para crear el destructor de la clase persona, tiene que llevar el mismo nombre de la clase. El destructor no puede llevar parámetros, no va a llevar parámetros. Y antes del nombre de la clase colocamos una tilde. El destructor en C# tampoco lleva acceso ni tipo. Es decir, ni siquiera le pongo ni public, ni private, ni nada de eso. Y tampoco va a llevar ni void, ni float, double, string o lo que ustedes quieran. Es decir, el destructor no lleva ni acceso ni tipo. Tiene que llevar una tilde y luego el mismo nombre de la clase y sin parámetros. Posteriormente viene simplemente el bloque de código. ¿Para qué vamos a utilizar el destructor? El destructor es muy útil, aunque no lo crean, ya que nos va a permitir tener un lugar en el cual nosotros podemos garantizar la finalización de forma correcta del objeto. Es decir, que acá nosotros podemos hacer liberación de memoria en dado caso de que se haya reservado algo. Podemos también cerrar archivos, verificar que nos hemos desconectado correctamente de la red, limpiar los valores de las variables por seguridad, cosas por el estilo. Entonces realmente el destructor nos va a servir para que nosotros podamos finalizar correctamente el objeto y sobre todo, bueno, tengamos medidas de seguridad de que no dejemos algo abierto o algo que alguien pueda investigar posteriormente y pueda acceder a información que no debería de ser. Entonces es un buen punto el destructor para hacer este tipo de cosas. Aquí una aclaración, aunque es un curso de C#, pero bueno, no todos los lenguajes orientados a objetos hacen uso del destructor. Para verificar que estamos haciendo uso del destructor, vamos a llevar a cabo una impresión que nos va a decir adiós desde y el nombre que se está guardando en ese objeto en particular, y luego simplemente llevamos a cabo la limpieza de información. Como en este caso no hemos ni abierto archivos ni hecho nada realmente interesante, bueno, a manera de ejemplo únicamente estamos limpiando esas variables. Bueno, vamos a ejecutar para ver cómo funciona esto. Entonces me pide, dame el nombre, le voy a poner José 35, ahí estamos en el constructor del primer objeto. Luego entramos al constructor del segundo objeto, vienen los muestra de cada uno de ellos y como está finalizando el programa, al momento de finalizar el programa se destruyen estos objetos, entonces invoca el destructor de cada uno de ellos. Aquí tenemos adiós desde Juan, es decir, esta es la ejecución del destructor del primer objeto, y aquí adiós desde José es la ejecución del destructor del segundo objeto. Y hemos visto y comprobado que entonces el destructor sí se invoca automáticamente cuando el objeto está a punto de ser destruido.